Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Deseo también con confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Tenemos la oportunidad de adentrarnos en el fascinante mundo de uno de los poetas más influyentes de la historia. Me refiero a Dante Alighieri y su obra maestra, la Divina Comedia. Pero debemos acercarnos desde otro enfoque fuera de lo habitual, más allá de los círculos del infierno o del viaje por el purgatorio. En esta oportunidad vamos a explorar uno de los temas más profundos y personales en la vida y obra de Dante. Me refiero al amor por Beatriz. Eso que marcó no solo su vida, sino también su visión del mundo, el rumbo de su creación literaria y que ha perdurado en su obra hasta nuestros días. Cuando leemos por completo la Divina Comedia, nos encontramos con que para el autor el amor juega un papel central y es el motor que guía a Dante en sus viajes por los tres reinos, es decir, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Sin embargo, este no es un amor cualquiera. Es un amor que trasciende lo físico y terrenal. Un concepto idealizado y espiritual que se manifiesta en la figura de Beatriz Portinari. Beatriz fue una mujer real, vecina de Dante en Florencia, y aunque su relación en vida fue breve y distante, ella se convirtió en su musa eterna. Lastimosamente, Beatriz murió joven, pero Dante no lo olvidó. Incluso después de casarse con otra mujer, se nota en su obra que su corazón continuó perteneciendo a Beatriz. Por lo que ese amor platónico e imposible fue la inspiración que Dante plasmó en la Divina Comedia, principalmente en la tercera parte, donde observamos cómo es la misma Beatriz la que lo guía hacia el paraíso. Esta persona en la Divina Comedia no es únicamente una figura humana, sino que Dante lo transformó en un símbolo del amor divino y la pureza, representando un ideal de belleza y bondad que para el autor solo puede encontrarse en la trascendencia. Es ella quien lo motiva a emprender su travesía y, más importante aún, quien lo guía desde el purgatorio hasta el paraíso, cuando la razón, personificada por Virgilio, ya no es suficiente. De manera que Dante nos quiere mostrar que el amor que siente por Beatriz es tan inmenso incluso después de su muerte, elevando la figura a una dimensión espiritual. Abandona el amor carnal y terrenal y aspira a lo celestial, por lo que la coloca como su guía en el camino hacia Dios. Pero es importante considerar
que aunque en la obra Beatriz parece ser el centro del amor divino, en la vida real fue profundamente doloroso para Dante, porque no fue correspondido, y esto le causó un enorme sufrimiento. Durante su juventud se cuenta que en una ocasión Beatriz lo saludó, un gesto tan simple que lo llenó de tanta emoción que no pudo siquiera contestarle. Esto nos refleja el carácter irrealizable de su amor por ella. Entonces, en la obra del autor notamos el dolor en otro de sus escritos, como es la Vita Nuova, donde expresa la desesperación y tristeza por la muerte de Beatriz. Un dolor tan profundo que promete no volver a escribir sobre ella hasta que pueda hacerlo de una manera sin precedente. De ahí es donde vemos que surge la Divina Comedia. Volvemos al concepto de Beatriz, que aparece nuevamente, pero ahora como una figura idealizada. La obra nos muestra en el viaje de Dante no solo un recorrido físico por el infierno, el purgatorio y el paraíso, sino un viaje espiritual y emocional que culmina con el reencuentro de Beatriz. Para llegar hasta ella, Dante tuvo que purificarse, superar sus miedos y sus pecados, enfrentarse a las tentaciones del mundo. Por eso que cuando vemos el poema, Dante debe pasar por los sufrimientos del infierno y la purificación del purgatorio antes de poder estar en la presencia de Beatriz en el paraíso. Cuando se la encuentra en el paraíso, entonces el autor experimenta una renovación espiritual. Es decir, ya no hablamos de una musa o un amor inalcanzable, sino la personificación del amor divino. Y aunque haya una inmensa alegría en este encuentro, también hay una lección de humildad. Beatriz lo guía, pero también lo confronta con sus debilidades, recordándole que la verdadera redención solamente puede encontrarse a través del amor hacia Dios. Por lo que el planteamiento de Dante es tan puro y sincero que a pesar de todo el sufrimiento que le ocasiona, se convierte en un vehículo de redención. Para el autor, el amor es lo que eleva al alma por encima del pecado y la lleva a Dios. Aunque este amor es imposible en términos terrenales, es precisamente esa imposibilidad lo que lo convierte en algo más grande, en algo eterno. Al final del camino que recorre, Dante comprende que este sentimiento tan profundo, aunque lleno de sufrimiento y nostalgia, es la manifestación humana de un anhelo por lo divino. Es un amor que, aunque no se cumplió en vida, lo llevará a la salvación y al encuentro con lo eterno. A modo de conclusión, el amor de Dante por Beatriz no es solo una historia romántica, es un viaje hacia la purificación, la redención y finalmente hacia lo divino. Beatriz representa ese ideal que todos buscamos, un amor que nos eleva, nos transforma y nos guía hacia algo más grande que nosotros mismos. Si te gustó el análisis del día de hoy sobre Dante y su amor por Beatriz, no olvides darle like al video, suscribirte
y compartirlo para continuar analizando la obra de este autor. Te espero la próxima.